Los protagonistas del acontecer regional en Mesa de Noticias. Bien, le vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado porque durante esta semana han aparecido algunos recortes de prensa, también declaraciones. Las empresas forestales están advirtiendo un repliegue de la industria forestal chilena. Esto por incendios, robo, usurpación, inseguridad. Una de las notas que ha causado bastante preocupación fue esta carta del presidente de CMPC, Luis Felipe Gacitúa, a los accionistas y por supuesto que preocupa. Desde la Corporación Chilena de la Madera también se han referido a ese tema, y para hablar un poco de lo que sucede, pensando también que está el contexto del acero, está el tema forestal también, así que por lo tanto hay varios frentes desde la perspectiva productiva del Biobío y del país que están con algunas alertas preocupantes. Es que ya estamos en contacto, por supuesto, con nuestro invitado de hoy, Alejandro Casagrande, presidente de Corma Biobío Ñuble. ¿Cómo está, Alejandro? Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Buenos días, Alejandro. Hola, un gusto estar con usted y un saludo a todos aquellos que nos escuchan a esta hora de la mañana. Bueno, ¿qué es lo que sucede básicamente con el sector forestal? Hace algunas semanas la empresa Arauco también dio a conocer su rendimiento durante el año 2023 y tampoco fueron noticias positivas. ¿Cómo ustedes están mirando esta situación desde la Corporación Chilena de la Madera? Yo te diría muy preocupado y también muy ocupado, y por eso, digamos, que hemos salido, digamos, yo ya hace bastante tiempo estamos hablando de este tema, pero quiero partir con el contexto, como lo dijiste tú, porque se da un contrasentido. Mira, el mundo, los sectores forestales en el mundo están siendo demandados para producir más, para que haya más bosques, porque el mundo está pasando, ¿no es cierto?, de una economía basada en el petróleo a soluciones de bioecológicas, bioeconomía, se lo llama la bioeconomía. Y en Chile, lo que nos estamos encontrando es que el sector, y ahí nosotros hablamos de que estamos en una crisis, se está encogiendo, se está achicando. Yo planteo que está muriendo paulatinamente, lentamente, año a año, ¿no es cierto? ¿Esto ha significado qué cosa? Ha significado, ¿no es cierto?, que en los últimos 10 años se han perdido alrededor de 3.200 empleos anuales. Eso estamos hablando de 32.000 empleos. En un país que necesita seguir creciendo, ¿no es cierto?, y que necesita dar más empleo. Nosotros estamos viendo que las tasas de desempleo en el país están aumentando. Y otro dato, el sector forestal sí está creciendo en otros países. La pregunta es por qué razón no lo hace en Chile, que tanto lo necesita, y que el mundo lo necesita. Y ahí nosotros, bueno, hablamos de que yo diría que hay dos grandes razones para lo que estamos viendo. Primero, es un tema de seguridad, la seguridad pública. Y ahí hemos hablado en el programa anterior, ¿no es cierto?, el tema de los delitos que han complicado, ¿no es cierto?, o afectado al sector forestal durante muchos años. O sea, los ataques empezaron en el año 1997. Hemos visto que la ocurrencia de incendios, ¿no es cierto? Hemos tenido la presencia de 2 mega incendios, 16-17, se quemaron en Chile más de 500.000 hectáreas, 22-23 se quemaron alrededor de un poco más de 400.000 hectáreas. En los últimos 10 años se han perdido alrededor de 700.000 hectáreas de plantaciones. Eso es un gran, primero, el tema, ¿no es cierto? Usurpaciones. Uno ve la información que es del Infor, de Autoforestal, ¿no es cierto? Hay 100.000 hectáreas de plantaciones que no se puede acceder a ellas a cosecharlas. Eso principalmente en la provincia de Arauco, ¿no es cierto?, y en algunas comunas de la provincia de Cautín. Yo diría que ese es un primer gran elemento. El segundo tiene que ver con una crisis, yo diría, que tiene que ver con las políticas públicas. Y especialmente, ¿no es cierto?, creemos que ahí mira, lo que pasa es que cuando se queman, ¿no es cierto?, un bosque, eso es lo que está pasando en Chile, no todos están volviendo a plantar. Lo que vuelven a plantar son las grandes empresas. Los pequeños y medianos no vuelven a plantar, porque son inversiones a largo plazo, 14 años los eucaliptos, 24 años el pino, y ahí se requiere un incentivo para que estos pequeños y medianos propietarios vuelvan a plantar, que les ayuden, ¿no es cierto?, con los costos
después se devuelven, ¿no es cierto?, con los ingresos futuros. Eso funcionó. Esa fue una política de Estado del país. Y esto no estoy hablando aquí, fue una política de Estado que viene hace 60, 70 años, en que se ha incentivado, ¿no es cierto?, a generar nuevos bosques. En la práctica, estas dos cosas lo que ha llevado a que se ha perdido 1/3 de las plantaciones, ¿no es cierto?, en los últimos 10 años. Antes en Chile habían alrededor de 2.300.000 hectáreas, hoy día ya estamos hablando de 1.950.000 hectáreas. Se han perdido 35.000 hectáreas al año. Entonces, claramente se está achicando. Ahí también, Alejandro, ¿qué avances se han visto, sobre todo en las principales problemáticas que se plantean dentro del sector? Bueno, respecto al robo de madera, hoy día tenemos una normativa, ahí hay un foco del Ministerio Público, entonces, ¿hay avances que permitan entonces que estas áreas que hoy día están afectando al rubro finalmente entonces puedan estar teniendo disminución de no seguir entonces estando en una situación compleja, ¿o no? Al menos en el robo de madera hay, desde el punto de vista de la normativa ha cambiado, hay investigaciones, bueno, ojalá fuera más rápido de lo que uno quisiera, pero evidentemente también hay un tiempo respecto también a las investigaciones. Pero también, bueno, el sector de los incendios, cada temporada estamos ahí expectantes de que ojalá no tengamos desastres como lo ocurrido, pero si no es aquí pareciera que fuera en otro lado. Claro. ¿Hay avances? O al menos la intención está. No, sí, absolutamente. O sea, yo creo que las cosas buenas hay que reconocerlas. Mira, en el tema incendio, no hablemos todavía de la ocurrencia, pero mira, el tema incendio, el daño esta temporada, dejando fuera, digamos, lo dramático, el drama, digamos, de los dantescos de Valparaíso, ¿no es cierto? Pero acá en las regiones forestales, madereras, por supuesto, el daño ha sido significativamente, bajado significativamente. Y ahí el trabajo público-privado ha sido, yo por lo menos mi opinión, ha sido tremendo. El trabajo con CONAS, con Senapred, con las delegaciones, digamos, con los gobiernos regionales. Sí, pues ahí hay un avance, pero no hemos logrado mejorar el tema de la ocurrencia. Mira, este año, y tengo aquí la cifra, son 5.600, casi 5.700 incendios en el año. Si nosotros no logramos reducir la ocurrencia de incendios, ¿no es cierto?, en este escenario de crisis climática, ¿no es cierto?, temperatura, viento, humedades relativas bajas, nosotros vamos a seguir, digamos, con esa amenaza. Y esa es la gran amenaza que tenemos, ¿no es cierto?, el tema de los incendios. Y ahí, la ley de incendio que tú nombras, sí, fue un tremendo avance porque logró reducir el robo de madera prácticamente en un 82% en 18 meses. Yo creo que lo que demuestra la ley del robo de madera es que se puede. Pongamos ahora la ley de incendio que está en el Parlamento. Mira, la ley que está en el Parlamento aborda solamente los cortafuegos, el tema de los cortafuegos, las interfaces. Y no considera componer elementos que son esenciales, consideramos nosotros, y que han dado muy buenos resultados en el país este año. ¿Qué pasa con la prevención social, comunitaria, con los vecinos? Los famosos comités de prevención comunitaria. No habla de ellos. ¿Qué pasa con la investigación y con la entrega de mayores recursos y competencias tanto a las policías como a la fiscalía, que fue lo que hizo la ley de robo de madera? No habla de eso. Porque lo que tú tienes que... El otro día escuchaba las cifras de todas las personas que han sido denunciadas, pero ya un 1% ha sido condenado, y condenas que son bajísimas. Eso no lo toca el proyecto. Nosotros creemos que también tiene que tocar el tema del combate, sobre todo el combate nocturno, que es una práctica a nivel mundial. Y por último, tampoco lo toca. ¿Qué pasa? ¿Ustedes han viajado por San Pedro de Nacimiento? Mira, ¿qué pasa con todos esos suelos que fueron, o bosques que fueron quemados y son de pequeños y medianos propietarios? Están ahí. No se han vuelto a plantar, no se han vuelto a recuperar, no se han regido las zonas de protección. Las grandes empresas lo están haciendo. Chile necesita que los pequeños y medianos propietarios lo hagan, y ahí creemos que es fundamental que la ley considere un incentivo para recuperar los suelos quemados. Entonces, se puede. La ley de robo de madera es una buena demostración, pero la ley de incendio es absolutamente, yo diría, pobre. Alejandro, otra de las temáticas que usted decía ahí, claro, hoy día las empresas grandes tienen
un poco más de espaldas para poder surfear estas situaciones, pese a que, por ejemplo, se han visto afectos a despidos, etcétera. ¿Qué hacer para no llegar a una situación como la que se está viviendo, por ejemplo, con el acero, en donde se cierren líneas productivas? ¿Qué se hace también para que porque, claro, en Chile cuando uno piensa en la empresa forestal, piensa en 1 o 2 empresas grandes, pero hay todo un sector intermedio de pymes forestales, de empresas que están como en la medianía de la tabla, si lo comparamos en jerga futbolística. ¿Qué pasa para que esas empresas puedan crecer y quizás dejar de ser pequeñas o medianas y convertirse en grandes? Porque ¿cuándo vamos a lo mejor salir de estas, a lo mejor 2 grandes empresas forestales y tener 3 o 4? ¿Qué está pasando con el sector ahí y cómo proyectan ustedes desde Corma la posibilidad de no llegar a puntos en donde en vez de crecer, en vez de dar buenas noticias de que empresas pasaron a otro nivel, al otro extremo de tener que cerrar, en el fondo, líneas productivas o formas de trabajo? Claro, lo que decía, o sea, yo creo que lo primero que necesita el sector, que es habilitante para el resto, porque el sector, como te decía, las empresas están creciendo afuera, vienen otros países a invitar a empresas, ¿no es cierto?, a invertir afuera, a Uruguay, a Brasil, en Colombia tiene un tremendo proyecto ahí de cerca de 20 millones de hectáreas. Están creciendo afuera. ¿Qué tenemos que hacer para que se vuelva a invertir en el sector? Vuelva a crecer y volvamos a dar buenos empleos como son los que damos. Bueno, lo primero es seguridad. Seguridad, ¿no es cierto? El tema de los ataques, controlar el tema de los incendios, ¿no es cierto? Pero también tiene que haber un incentivo, para el que el pequeño y mediano propietario vuelva a levantar, porque hacer inversiones de largo plazo, sin seguridad y sin un apoyo económico, los pequeños y medianos no lo van a hacer y no lo están haciendo. Ahora, claro, lo que tú decías, el tema de las grandes empresas y la concentración, lo que está pasando ahora, como están cerrando pequeñas, sobre todo pequeñas y medianas empresas, ¿no es cierto? Lo que estamos enfrentando, y también pequeños y medianos propietarios no están volviendo a plantar, pymes bosques, ¿no es cierto?, y pymes industriales, lo que estamos viendo es que está aumentando la concentración. Entonces, yo te diría, para revertir eso es justamente, hay que mejorar el tema de seguridad, ¿no es cierto? Y ahí una buena ley de incendio nos va a ayudar, un incentivo, ¿no es cierto?, para que los pequeños y medianos vuelvan a plantar, por supuesto que va a ayudar. Y en relación, mira, a las pymes industriales, porque lo primero, los pymes bosques son los propietarios, pues ahí es difícil cambiar eso. Pero las pymes industriales, ahí lo que creemos que hay que hacer, efectivamente hay que trabajar. De hecho, estamos en un proyecto bien interesante que está siendo liderado por la Universidad de Concepción, que es trabajar con las pequeñas y medianas pymes industriales y llevarlas yo diría, de un nivel de productos y servicios de bajo valor, llevarlas a productos y servicios de alto valor, que es lo que está demandando hoy día el mundo, ¿ah? Y sobre todo en un escenario de poca disponibilidad de madera, que es la que vamos a empezar, que es la que estamos enfrentando y es la que vamos a seguir enfrentando. Entonces, tenemos que lograr que las pymes nuestras produzcan servicios y productos de alto valor y también que se junten, que se asocien, ¿no es cierto?, que se encadenen productivamente con las grandes empresas. Yo creo que eso es un poco lo que estamos trabajando, ¿ah? Yo creo que es un buen camino. Y trabajar juntos. ¿Sí? Sí. Y ahí también, bueno, usted lo mencionaba respecto a que la ley de incendios, por ejemplo, era muy pobre. ¿Se ha trabajado también como con parlamentarios, más allá del gobierno, para poder incentivar entonces una normativa que sea más útil en torno a la crisis que están viviendo? Sí, absolutamente. Hemos participado, ¿no es cierto?, en nuestra presidencia nacional, ¿no es cierto?, ha participado en las reuniones en el Parlamento y estamos conversando con los parlamentarios para que en la discusión, ¿no es cierto?, se consideren estos 4 elementos, ¿no es cierto?, una prevención completa, ¿no es cierto?, la investigación y persecución, ¿no es cierto?, entregándole más herramientas, ¿no es cierto?, a la policía y fiscalía, el combate nocturno y la recuperación o restauración de los sectores quemados, ¿sí? Alejandro, ¿cuánto resiste más el sector
yo sé que están dando ustedes las primeras luces de ciertas crisis, pero siempre hablemos de plazos y quiero hacer el símil. Yo sé que partimos así, quiero hacer el símil con el rubro del acero, pensando en este gran cordón industrial que se habla de la región del Biobío. Con estas primeras luces de crisis en el sector forestal, ¿cuánto dura más? Porque en Chile somos lentos para aplicar normativa, somos lentos para... no se da con tanta rapidez o la premura que se necesita. De seguir, en el fondo, en esta inacción, ¿cuánto más podría resistir, en el fondo, el sector forestal en estas condiciones? No, es muy difícil la pregunta que me haces, pero mira, lo que te digo. Este año, claro, el daño incendio ha sido, digamos, yo diría, mira, la zona, y sobre todo en la zona del Biobío, en relación a los últimos 5 años, mira, el daño ha bajado un 42%, o sea, en el Biobío un 89%. Mira, el daño del Biobío esta temporada son 5.000 hectáreas. Y en la temporada, el promedio de 5 años son 47.000. Pero la pregunta es, ¿qué pasa si el próximo año vienen condiciones más extremas de las que tuvimos esta temporada y seguimos con los 5.600? O sea, la opinión nuestra es que lo que estamos hablando de tener una ley potente de incendio y control que reduzca la ocurrencia de incendio, tal como ocurrió con la ley de robo de madera, ¿no es cierto? El robo de madera tiene que ser ahora. No saquemos una ley cortita, chiquitita, que apunta a una parte, y que más encima, tú sabes que le tira la responsabilidad de hacer los cortafuegos al pequeño y mediano propietario. La gran empresa lo hace. El pequeño y mediano propietario, muy difícil que lo haga. Entonces, tiene que ser ahora, porque nosotros podemos enfrentarnos con un mega incendio en los próximos años. Mira, ayer me contaban, una empresa en Valdivia, 150 trabajadores, cerró. Entonces, yo creo que si, no me atrevo a darte una cantidad de años, pero si nosotros seguimos enfrentando esta ocurrencia de incendio, ¿no es cierto?, en un escenario de esta crisis del cambio climático que está para quedarse, y seguimos teniendo mega incendios, el futuro del sector forestal no es bueno. Lo que nosotros decimos está en una muerte lenta, pero los mega incendios lo que hacen es acelerarla. Entonces, no me atrevería a contestarte. El factor robo de madera, que también venía en la carta del presidente de CMPC, eso está, no quiero decir la palabra superado, porque en el fondo de alguna u otra manera igual se conoce, pero digamos que dejó de ser una problemática, ¿o todavía? No está superado. Acuérdate que, mira, creo que tú lo dijiste, o lo dije yo, 100.000 hectáreas que no tienen acceso, tienen controles territoriales. Arauco, la provincia de Arauco, ¿no es cierto?, algunas comunas de Malleco. O sea, el robo sigue, hay crimen organizado. Entonces, no, es un tema que tenemos que seguir trabajando. Nosotros somos de la idea, y lo hemos hablado con el gobierno, de que nosotros debiéramos apoyar a la ley de sustracción de madera, ¿no es cierto?, con una aplicación. Nosotros desarrollamos una aplicación que se la ofrecimos, se la mostramos al Estado, digamos, para demostrar que es el control de los camiones en ruta. O sea, los camiones en ruta no se pueden controlar por un papel. Porque tú ves un papel, no sé, si tienes una hoja, tú ves el papel y puedes ver que está lleno, pero lo que está escrito ahí puede ser falso, no es verdadero. Entonces, nosotros desarrollamos una aplicación para demostrar que se podía, que lo que hace es cruzar bases de datos. Entonces, tú puedes detener un camión, ¿no es cierto?, en un lugar seguro, le pides la guía. Hoy día las guías son todas digitales, le puedes pedir la guía, la metes acá a la aplicación, ¿no es cierto?, un celular, un computador, y puedes cruzar las bases de datos y decir, mira, esta guía es falsa, este rodal no existe, este bosque ya fue cosechado, o este propietario no existe. ¿Te fijas? No. Hay que seguir trabajando. Cada uno de los... Chile está viviendo una crisis de seguridad muy compleja, ¿no es cierto? No, hay que seguir trabajando en el robo de madera. Sí. Alejandro Casagrande, presidente de Corma Biobío Ñuble, analizando estas informaciones, la carta del presidente de CMPC, conocida durante esta semana, y también ciertas luces que está dando el sector
respecto de incipientes crisis y de situaciones que lo están afectando, como él decía, y que podrían desembocar quizás en una situación aún más compleja. Alejandro, muchas gracias por conectarse con nosotros este día viernes. No, muchas gracias a ustedes y un saludo, un abrazo ahí a quien nos está escuchando. Por supuesto, que tenga buen día. Muy buenos días. Ahí teníamos a nuestro invitado, Alejandro Casagrande, presidente de Corma Biobío Ñuble, analizando la situación del sector forestal. Claro, no es una situación, es una situación incipiente, son varios frentes que tiene que enfrentar, y no hablemos solamente de las grandes empresas, sino que él también hacía hincapié que hoy día las afectadas son las pequeñas y medianas empresas. Sí, ojalá que se pueda avanzar también dentro de normativas que evidentemente abarquen, como él mencionaba, todas las ítems que involucra, por ejemplo, en el caso de la ley de incendios, más allá de solamente uno, porque si no la normativa básicamente entonces no es muy útil en la práctica, así que ojalá también que puedan avanzar también esas conversaciones con los parlamentarios y tener algo, por supuesto, que vaya acorde, como por ejemplo lo que pasó con precisamente el robo de madera, que la normativa hoy día cambia también el escenario, sobre todo sancionatorio y de tipificación de este delito. Sí, y puede ayudar ahí a mitigar ciertos efectos.